Después de un mes de cuarentena obligada, los colombianos le están dando vueltas a una sola pregunta: ¿hasta cuándo va a ser la cuarentena? El presidente Iván Duque da una respuesta de lo que se viene para el país con la cuarentena inteligente, una figura que busca mantener el difícil equilibrio entre la salud y la economía, entre el aislamiento y la recuperación. Las presiones para abrir la nación son muy fuertes y vienen de todos los lados. La economía necesita un oxígeno y lo reclaman desde los vendedores ambulantes hasta las grandes empresas. Pero también existe un miedo. Los epidemiólogos saben que lo peor está por venir. El virus está en su periodo de crecimiento exponencial y faltan todavía algunos días para que llegue a su pico. Por ahora, lo único cierto es que en los tiempos de la economía coinciden con los de la pandemia y se entrelazan como dos luchadores de judo. En marzo, el Producto Interno Bruto del país se desplomó y según el propio ministro de Hacienda, este año va a tener el peor trimestre económico de la historia. Y esto solo con un mes de confinamiento, porque cualquier escenario de un encierro prolongado tendría consecuencias sociales y económicas irreparables, incluido el desafío de tener que decidir qué hacer con los colegios y las universidades, considerando un riesgoso vector de contagio en el ramo educativo, la precaria conectividad y la falta de recursos de muchos sectores de la población, en particular la rural, generan una profunda desigualdad en el acceso a la educación. La pregunta que muchos nos hacemos: ¿cómo lograr que el país funcione y al mismo tiempo la pandemia sea controlada? Es decir, ¿cómo convivir con el virus sin apagar a Colombia? ¿Eso es posible? Es claro que la salud va primero, pero la reapertura en Colombia y en la región no da demasiada espera. En efecto, la informalidad pide a gritos volver a la calle y el sector privado vive con un respirador artificial y se le acaba el oxígeno. Y es que según el Fondo Monetario Internacional, para América Latina estiman un decrecimiento del 5,2% y Colombia sale mejor librada que esos países grandes de la región. Brasil caerá un 5,3%, México 6,6%, Argentina 5,7%, Chile y Perú 4,5%. Y Colombia se contraería un 2,4%. El país, a pesar de esa tragedia global, tiene dos factores que lo han dejado mejor parado que las demás naciones del hemisferio. El número uno es que su situación económica es mejor que la de otros países. Y el segundo es que tomó rápidamente acciones frente a esta pandemia. No obstante, estos puntos no dan un apoyo que signifique un respiro para la nación. Tan solo en 4 semanas de cuarentena, los efectos sociales y laborales han devastado a los trabajadores independientes e informales, así como a las microempresas que representan el 92% del tejido empresarial del país y la economía. El sector productivo está en cuidados intensivos y pide salvavidas a los cuatro. Una encuesta realizada con Fecámaras a más de 9.000 empresas revela que el 94% reporta una reducción dramática en sus ventas desde el aislamiento y estima que, si se extiende, podría mantener su nómina máximo entre 1 y 2 meses. Esto significa que las compañías ya se están quedando sin plata para pagar los salarios y las prestaciones de sus trabajadores. Entre los sectores que la han pasado más mal están los bares y restaurantes. Los gremios que representan estos negocios le han pedido al gobierno congelar los cánones de arrendamiento de los locales, así no sea en su totalidad, para que los establecimientos no se llenen de deudas y tengan que cerrar. Fenalco, el gremio de los comerciantes, pidió incluso modificar las condiciones de los contratos laborales mientras dura la crisis, a fin de garantizar que se mantenga la nómina, y es que mantener cerrados los bares, estadios y demás establecimientos de la vida social puede generar una pérdida grande para el país. El presidente nacional de Asobares, Camilo Espinal Guzmán, habló sobre el anuncio del presidente Iván Duque de ordenar que cierren los bares, discotecas y que se prohíban los conciertos, luego de que termine el aislamiento nacional obligatorio. Dijo que esa determinación del mandatario de los colombianos genera una debacle en las finanzas del sector. Esos sectores que dependen de la aglomeración de personas, como los eventos y espectáculos, los parques de diversiones, los hoteles, gimnasios, conciertos, casinos, entre muchos otros. Un estudio de la Universidad de los Andes indica que habría más de 9 millones de empleados en estas actividades paralizados, con la que el desempleo podría elevarse a niveles insospechados. El agro, por ejemplo, los cafeteros se preparan desde hace algunas semanas para definir los protocolos de sanidad de 135.000 recolectores que esta semana empiezan a recoger una cosecha de 8,5 millones de sacos. Cuando los precios están en sus mejores momentos, puesto que hay una gran demanda, los oferentes se ven en la obligación de subir los precios hasta lograr un punto de equilibrio. También se presenta un precio máximo
que es el precio inferior al de equilibrio, fijado por la autoridad, por encima del cual no se permite que se fluctúe por debajo del precio máximo. El sector de la infraestructura se va a convertir en uno de los primeros aspectos de la economía en reabrir. Era uno de los que venía impulsando la economía y generando empleo. El año pasado creció 10,7% y respondió por cerca del 6,8% de la ocupación en la nación. Y al ser obras a cielo abierto, las posibilidades de contagio son menores a las otras actividades. Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, dijo que había alrededor de 1.025 proyectos de obras civiles suspendidas en el país por un total de 30 billones de pesos. De estos, el 26% corresponde a iniciativas en cabeza de entidades regionales o municipales. Ya esta semana varias obras se van a reactivar. El presidente Iván Duque dijo que este va a ser uno de los más grandes retos de nuestra historia. Por un lado, enfrentar la pandemia y por otro, recuperar a Colombia, la economía, los empleos, nuestra motivación social. Como afirma el presidente, quizás el reto más grande es atender el desafío humanitario y encontrar la manera de ir reactivando la economía en recuperar el empleo. En la crisis hipotecaria de finales de los 90, el desempleo alcanzó casi un 20% y el país tardó más de una década en llevar nuevamente a niveles de un dígito, con más de 9 millones de trabajos en el sector totalmente paralizados. Esta crisis tiene pronósticos inciertos, pero todo indica a que podría batir récords.